Están, digamos, vinculados de alguna manera con la dinámica económica, política y social de nuestro país. Hemos invitado al abogado constitucionalista Cándido Ramírez para analizar el momento que vive Venezuela desde el punto de vista institucional. Bienvenido a Globovisión. Cándido, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos tener una conversa amena para entrarnos en el tema político, filosófico venezolano. Yo también espero lo mismo. Que la audiencia lo espera, ¿no? Señor Cándido, me dice que usted es de los Andes también, ¿no? De los Andes, somos paisanos. Aquí hemos llegado. Del estado Táchira. Bueno, una excelente representación. Me dicen por aquí los productores, uy, que se refieren a la manera como hablamos los andinos, de lo cual nos sentimos orgullosos, por supuesto, y sobre todo cuando tenemos que representar a nuestra región en diferentes latitudes. Usted es abogado constitucionalista y me llama mucho la atención el tema de la institucionalidad en Venezuela, que ha sido tan cuestionada en los últimos años por diferentes sectores, el tema de la separación de poderes y cómo funcionan los poderes del Estado en Venezuela en este momento. ¿Cómo estamos siendo vistos desde el mundo? Yo creo que Venezuela se está enmarcando a un cambio político y sobre todo que nuestra Constitución ha permitido los mecanismos. La Constitución del 61, a raíz del conflicto del 68, que enmarca la Constitución del 61 con un pacto de diálogo, luego la Constitución del 99, que estableció sus propios mecanismos de reforma para un cambio político, para una nueva república. Ahora bien, ahora en la Constitución del 99 que dio auge a un nuevo Poder Judicial con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y ahora que se ha modificado el Tribunal Supremo de Justicia, pues eso promete porque brinda la seguridad jurídica al ciudadano, respeta los derechos humanos y nos marcamos en una nueva perspectiva internacional para entender que Venezuela pues, se ha enmarcado en un diálogo respetando los derechos de los ciudadanos y que nuestra Constitución pues, establece los mecanismos para los diferentes cambios políticos. O sea, desde su opinión, la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de las condiciones en las cuales fue elegida, digamos, cuestionado en algunos sectores de la oposición venezolana o de la comunidad internacional en cuanto a la legitimidad, por ejemplo, del Parlamento para la designación y que en su mayoría fue representada por sectores del chavismo, ¿puede garantizar tranquilidad a la población para que la administración de justicia se imparta como debe ser? Claro que sí. Más allá del cuestionamiento, que siempre lo va a haber, hay que ver la legalidad. Y ahí se enmarca el principio de separación de poderes, que la Asamblea Nacional, en base a sus prerrogativas, decide modificar a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. O sea, dentro de la estructura del Estado, que está la población, el territorio y el gobierno, el Poder Judicial se encuentra dentro de la estructura del gobierno, dentro de los 5 poderes. Bueno, la Asamblea Nacional decide modificar un poder y se ve consagrado el principio de separación de poderes, y esto es un cambio positivo. Un cambio positivo para el país, para adecuarse a los nuevos tiempos que vive Venezuela, a los nuevos tiempos económicos, a un crecimiento. Y sobre todo, la parte jurídica garantiza la libertad, garantiza la independencia de poderes, la seguridad jurídica por el tema del respeto a la propiedad y por el tema de los derechos humanos. La propia Constitución ha establecido los mecanismos jurídicos y políticos para un nuevo cambio de sistema político, y para muestra de ello en el 2017, cuando había un auge, cuando había un conflicto entre venezolanos por las manifestaciones. ¿Cuántos muertos hubo en Venezuela? ¿Qué trajo ello? No trajo ningún resultado, al contrario, trajo la destrucción y la división de los venezolanos. Y fíjate que la propia Constitución dio un mecanismo de la reforma constitucional a través de Asamblea Constituyente, una constituyente, bueno, para estabilizar, para dar la paz. Un sector que adversaba al gobierno se retiró y dijo, mira, yo no participo en la constituyente. Y era el momento importante porque, bueno, tenía el pueblo en la calle. En base a lo que establece la Constitución. Luego, la Constitución estableció el otro mecanismo, que era el periodo presidencial, unas elecciones. Y una parte de la oposición no fue a elecciones. Entonces, dejó libre y no hay que despreciar los mecanismos que establece la Constitución para un cambio político, atendiendo a la paz, atendiendo el diálogo, que ayuda, porque nosotros los venezolanos tenemos una culturización, nosotros tenemos una identidad, tenemos una misma religión, entonces el conflicto no trae nada bueno, el conflicto trae destrucción, y es un auge importantísimo para Venezuela para enmarcarnos dentro de la paz y crecer en todos los ámbitos.
Abogado, tenemos que hacer una pausa en esta conversación. Quisiera preguntarle al regreso de la pausa acerca de cómo visualiza usted este momento cuando Venezuela también es cuestionada por organismos internacionales de justicia. La Corte Penal Internacional lleva sobre Venezuela una investigación sobre crímenes de lesa humanidad, sobre violación sistemática de derechos humanos. ¿Cuál es su perspectiva y qué dice el derecho internacional público sobre este tema y cómo nuestra Constitución se adapta a esa realidad? Lo respondemos cuando regresemos. El abogado constitucionalista Cándido Ramírez nos acompaña en la entrevista. Analizamos el tema institucional de Venezuela. ¿Hay realmente separación de poderes en nuestro país? ¿Se respetan verdaderamente los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Es nuestra Constitución la mejor del mundo y se cumple? Ya regresamos. Sobre nuestro país. El gobierno se defiende, dice que no, que aquí se respetan los derechos fundamentales de la ciudadanía. Han intentado presentar su defensa también, incluso ante la Corte Penal Internacional, mostrándose como un Estado democrático y que respeta los derechos fundamentales. La pregunta es, ¿se violan o no los derechos humanos en Venezuela? ¿Hay antecedentes de esto? A partir de allí se abre una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre algunos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al presidente de la República. ¿Cómo estamos siendo vistos desde el mundo? Es la pregunta. ¿Y qué dice el derecho internacional público en este sentido, abogado? Bueno, la pregunta es interesante porque abre puerta al control de legalidad, abre puerta que Venezuela, si bien es cierto que dice que Venezuela es sujeta ante el derecho internacional, y esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, pues en un juicio se va a esclarecer si hay la violación de los derechos humanos o no los hay. Esto parte por el principio de legalidad, donde el funcionario público que está investido de autoridad responde ante la ley. El funcionario público no es el dueño de la ley. El funcionario público garantiza el respeto a la ley. Y el tema, bueno, esto de las manifestaciones que dio origen a denuncia ante la Corte Penal Internacional, pues aquí ha estado la Corte Penal Internacional, aquí vino el fiscal de la Corte Penal Internacional, y todo se lleva mediante un juicio, un proceso, y se determina si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. Parte también para que el Estado se detenga en el respeto a los derechos humanos. O sea, el ministro no es dueño del ministerio, el fiscal no es dueño de la fiscalía, el juez no es dueño del tribunal. Por el contrario, está sujeto al control, está el sujeto a respetar la legalidad y a respetar la Constitución. Entonces, tiene que haber una contraloría, una fiscalización. Y si yo... O sea, que es importante que Venezuela se someta a estos controles internacionales. Venezuela se someta al control internacional y se va a demostrar o no, pero mediante un proceso, porque hay muchas demandas escuetas que no tienen ningún sustento, claro, que no hay un denunciante, y hay un proceso. Y bueno, a veces, o como ha sucedido, los dirigentes políticos, empezando, que se dice, bueno, que la Corte Penal Internacional va a imputar al ciudadano presidente de la República, pero el ciudadano presidente de la República, en las manifestaciones no vimos que salió con un escudo o con una bomba lacrimógena, ¿no? Ciertos funcionarios que representan al Estado, y esos funcionarios tienen que responder. Ahora, y aquí, en ese sentido, la cadena de mando, ¿qué responsabilidad puede tener? ¿Qué dice el derecho? No, las faltas penales son individuales. O sea, cada quien responde. ¿Y la responsabilidad por sus del Estado actos. de qué manera se sanciona entonces? La responsabilidad del Estado se sanciona de acuerdo al control de legalidad y de acuerdo a un procedimiento que se sigue para determinar quién es culpable, quién no es culpable. Los medios de comunicación dicen mucho, los medios mediáticos a nivel internacional dicen mucho sobre Venezuela, y realmente, bueno, aquí hay procesos, aquí hay funcionarios que han tenido su condena, aquí hay funcionarios que están en juicio y en un proceso, bueno, para aclarecer y para tener presente el respeto a los derechos humanos. Hasta cierto punto hay que ver qué es y qué no es. ¿Y quién tiene responsabilidad, no? Porque a veces, como dice el dicho venezolano, la cuerda revienta por el lado más flojo. A veces sencillamente se excusa en la responsabilidad de cada uno, en las individualidades, ¿no? Quisiera preguntarle acerca de la Constitución venezolana, su percepción. Desde 1999 se decía, bueno, es la mejor Constitución del mundo, tiene amplias garantías para la ciudadanía, y ha sido valorada así por algunos expertos en todo el mundo, la calidad, digamos, de las amplitudes y las garantías que tiene la Constitución. ¿Pero se respetan esos derechos en Venezuela desde su perspectiva? Mira, para hablar de Constitución hay que atender a la historia. La idea de Constitución nace en Europa con la idea de Kant, Montesquieu, Sieyès, para limitar el poder al monarca. Luego, la primera Constitución del mundo se perfecciona, la Constitución americana.
Y en 1811 se crea la primera constitución venezolana, o sea, digamos, la constitución venezolana fue la primera constitución de Latinoamérica y fue la primera constitución de España, primero que España. Entonces, la propia constitución ha establecido los mecanismos para modificar la constitución y para limitar el poder. En el 99, cuando se da la Constitución del 99 para modificar la Constitución del 91, habían 3 elementos que permitían la modificación de la Constitución, que era reforma constitucional, Asamblea Nacional Constituyente y enmienda. Bueno, se fue por la Asamblea Nacional Constituyente basado en que el pueblo tiene el poder. El pueblo es el dueño y decide quién va a gobernar. Entonces, el pueblo se manifiesta a través del voto, a través del principio político democrático y decidió darse una nueva Constitución para precisamente limitar el poder y precisamente respetar los derechos. Sobre ese tema, hay un comentario de la audiencia bien interesante de la Constitución y la Constituyente. Dice Aníbal Gómez, ¿cómo se explica o cómo explica el invitado el resultado de una Constituyente que no arrojó una nueva Constitución? Incluso se habló de la redacción de un nuevo texto, quiero decir, constitucional. ¿Se hizo una oferta engañosa a la población, le pregunta? Porque efectivamente no hubo nueva Constitución en el último proceso constituyente. Eso se ofreció. Efectivamente, los procesos de reforma constitucional se tienen que dar, porque el pueblo elige los constituyentistas, los constituyentes que van a modificar la Constitución. O sea, no puede sufrir un parto, tiene que nacer. Los procesos constitucionales se tienen que dar, que dio origen a modificar la Constitución. Pero la idea de modificar la Constitución es para la estabilidad política, la preservación del Estado y la paz social, que trae como consecuencia un nuevo cambio político para el entendimiento. Pero ¿hubo o no oferta engañosa, según la pregunta del entrevistado? Bueno, él tiene su opinión. Del punto de vista jurídico, no es que una oferta engañosa, es lo que entra dentro de la legalidad. Los procesos de reforma constitucional se tienen que dar, no puede abortar. Vamos a despedir la entrevista, agradecemos que haya venido hasta Globovisión, quisiéramos tener más tiempo, lo vamos a invitar en los próximos días, porque bueno, queda mucha tela que cortar sobre todos los procesos institucionales que vive Venezuela y nos interesa que su opinión, bueno, sea colocada en el aire también para analizarlo. Gracias por venir a Globovisión, abogado. Muchísimas gracias por la invitación y que estés bien. Cándido Ramírez es abogado constitucionalista, hablamos de la filosofía del poder político de nuestro país en este momento y los derechos fundamentales de la población, si son respetados o no. Bien, es cierto que la Constitución Nacional establece garantías para la población y es deber del Estado venezolano y de las instituciones garantizarlos a todos sus ciudadanos. Son las 7:57, Daniela Salas tiene más información a esta hora.